Un trabajo lleno de desafíos y peligros, donde Hung debe enfrentarse a criminales astutos y conspiraciones impredecibles. Podrá completar su misión sin dejar rastro o caerá en la trampa que los delincuentes han tendido. Cada decisión, cada paso está lleno de riesgos. Cuando Hung decide destruir una gran red de crimen, ¿qué sacrificios tendrá que hacer para proteger a sus seres queridos? ¿Sabrá Hwai Kha lo que Hung está enfrentando? ¿Qué pasará después? Sigue el tenso y secreto viaje de Hung en un trabajo que no cualquiera se atrevería a realizar. Hung está trabajando en un nuevo entorno y enfrentando un desafío considerable. Junto con el líder de la aldea, está discutiendo sobre las campañas de concientización para los habitantes, especialmente sobre el matrimonio infantil y el abandono escolar. Se da cuenta de que, aunque se han hecho esfuerzos para sensibilizar a la gente, aún hay quienes no siguen las normas. Hung aconseja al líder de la aldea que es necesario intensificar las campañas. No podemos dejar que esto continúe, ya que los tiempos han cambiado mucho y las costumbres obsoletas deben desaparecer. Compañero líder, creo que necesitamos una estrategia de concientización más amplia. No pueden seguir viviendo con esas ideas anticuadas. Debemos ayudar a la gente a darse cuenta de que están viviendo en una nueva era y que necesitan cambiar, le comentó Hung al líder de la aldea. También propuso incluir a una mujer en el equipo de concientización, ya que a veces es más efectivo tratar estos temas con alguien más cercano y accesible para la gente. El líder de la aldea reconoció las dificultades que enfrenta la campaña de concientización y estuvo de acuerdo con la sugerencia de Hung. Es cierto que he tenido muchas dificultades para llegar a la gente, pero si contamos con una mujer para acompañarnos, tal vez todo sea más fácil. En ese momento, un oficial del municipio entró con la noticia de que habían arrestado a un traficante de contrabando, y Hung inmediatamente pidió que se resolviera el caso. Mientras el líder de la aldea se preocupaba por la seguridad de Hung, él seguía firme en su decisión. No voy a dejar que estos traficantes actúen con libertad. Necesitamos erradicar esto de raíz, dijo Hung. Tras recibir una actualización sobre el progreso del trabajo, Hung continuó aconsejando al líder de la aldea sobre la campaña de concientización. Debemos acelerar este proceso, si no la gente nunca entenderá las consecuencias, especialmente cuando estas costumbres nocivas pueden afectar a toda la comunidad. Haré todo lo posible para ayudarles a cambiar su forma de pensar y actuar. Hung no solo trabaja directamente para proteger a la comunidad de los vicios, sino que también siempre aboga por el cambio y ayuda a la gente a reconsiderar los problemas sociales actuales. Hung cree que si todos hacen un esfuerzo, la aldea será un lugar mejor. Hung siempre ha sido el primero en asumir las tareas más difíciles, especialmente cuando se enfrenta a misiones peligrosas y desafiantes. Sin embargo, Hung nunca duda. Sabe que es su responsabilidad y que debe proteger a la comunidad a toda costa. Hoy, después de capturar con éxito a un criminal involucrado en una red de contrabando, Hung y sus compañeros de policía están discutiendo en la sala de trabajo. La situación está tensa porque este caso no es nada sencillo. Tras llevar al criminal a la celda, Hung pidió de inmediato un informe de los oficiales involucrados. ¿Cuántos criminales han sido detenidos, compañero? Por favor, informe, preguntó Hung con una mirada fría que mostraba una total concentración en el trabajo. Un oficial de policía suspiró y respondió: hemos hecho todo lo posible, pero no sabemos si alguien les avisó. Solo hemos detenido a uno, los demás ya se han escapado. Hung asintió sin sorprenderse. Sabía que en este trabajo era inevitable que los criminales recibieran información con antelación. ¿Así que nos han traicionado, verdad?, preguntó con una voz tranquila. El oficial asintió. Sí, así es. Ahora es probable que nos estén vigilando, continuó Hung con un tono calmado pero agudo. La próxima vez tenemos que actuar con más sigilo. No podemos dejar que descubran nuestros planes.
Jung sabía que la red de contrabando era muy grande y que no sería fácil destruirla. Sin embargo, él no se dejó intimidar y mantuvo su determinación. Debemos ser extremadamente cuidadosos, no podemos dejar que se nos escape otra vez. Tras la discusión, Jung decidió interrogar al criminal detenido. Necesitaba obtener más información sobre la red de contrabando, los líderes involucrados y otras personas relacionadas. Voy a ir a interrogarlo a ver qué información podemos obtener, le dijo Jung a los oficiales. Sabía que aunque solo hubieran capturado a una persona, si obtenían la información correcta, podrían desmantelar toda la organización criminal. A pesar de saber que los criminales ya los habían descubierto, Jung no sentía miedo. Tenemos que seguir adelante, no podemos detenernos. Aunque nos hayan descubierto, sigo confiando en que la próxima vez lo haremos mejor, compartió. No permitió que él ni sus compañeros se rindieran sin importar las dificultades. Los oficiales de policía como Jung sabían que este trabajo no siempre tendría resultados inmediatos. A veces todo el esfuerzo solo conducía a un pequeño paso, pero eso no desanimaba a Jung. Siempre se decía a sí mismo que si se mantenían firmes, un día destruirían toda la red criminal. Espero que la próxima vez podamos detener a más de ellos, dijo Jung, con los ojos brillando de una fe intensa. Luego siguió dando órdenes a los oficiales. Ahora investiguen a fondo para que podamos planificar un nuevo operativo. Necesitamos estar bien preparados para actuar con éxito la próxima vez. Con la determinación y el carácter de Jung, los oficiales de policía no podían sentir más que confianza y motivación. Sabían que bajo el liderazgo de Jung nunca se rendirían. Aunque el trabajo fuera peligroso y el futuro incierto, Jung siempre sería la persona que mantendría el espíritu de lucha, no solo para proteger a sus compañeros, sino también para garantizar la seguridad de la comunidad. La próxima vez lo haremos mejor, dijo Jung con una mirada firme. Y así, aunque la red de contrabando fuera grande con la determinación y astucia de Jung, el equipo de policía sin duda no dejaría que existiera por mucho más tiempo. En la casa de Hoaika, el ambiente cálido lo envolvía todo, pero su mente no dejaba de estar preocupada. Aunque Jung se había ido solo un día antes, no podía dejar de pensar en él. Sosteniendo el teléfono nuevo en sus manos, Hoaika dudó por un momento y luego decidió llamarlo queriendo saber cómo se encontraba. Cuando la llamada se conectó, Hoaika escuchó la voz de Jung al otro lado, y él inmediatamente le preguntó de quién era el teléfono. Ella explicó que el teléfono era un regalo de Jo, y que su madre adoptiva, la señora Bei, siempre la cuidaba muy bien desde que se mudaron a vivir juntas. Jung, al escuchar esto, se sintió algo más tranquilo, pero también le invadió una nueva preocupación. Le deseó a ella y a su madre adoptiva buena salud, pero no olvidó recordarle que tuviera cuidado de su salud. Sin embargo, no quería preocuparla más con el trabajo peligroso que él estaba haciendo, así que permaneció en silencio sin revelar las dificultades por las que estaba pasando. Hoaika, aunque no conocía bien el trabajo de Jung, no dejaba de recordarle que comiera bien y se cuidara. Le dijo que por mucho que estuviera ocupado con el trabajo, debía prestarle atención a su salud. La conversación terminó rápidamente, pero la preocupación y el cuidado de Hoaika seguían en la mente de Jung. Se sintió aliviado al saber que ella y su madre adoptiva estaban bien, pero no dejó de advertirles que tuvieran cuidado especialmente al caer la noche. Después de la llamada, Jung continuó con su trabajo manteniendo la calma, pero siempre pensando en su pequeña familia. Mientras tanto, Hoaika, aunque desconocía los peligros que Jung estaba enfrentando, siempre oraba para que él estuviera a salvo y regresara pronto a su lado. Anotó la calma en los ojos de Hoai. Sus ojos reflejaban preocupaciones y pensamientos que no pudo evitar notar. Se acercó suavemente y la consoló con ternura. Le recordó que ahora Hoaika tenía su nuevo teléfono,
y que Jung tenía que trabajar lejos, por lo que deberían mantenerse en contacto más a menudo. Dijo que aunque las llamadas pudieran ser breves, las palabras sinceras de preocupación ayudarían a acortar la distancia entre ellos y su relación se fortalecería cada vez más. Las palabras de Ja fueron un consuelo suave pero cálido, ayudando a Joaika a sentir el apoyo y la cercanía de él. Ella asintió levemente, sintiendo tanto calor como una renovada confianza. Sabía que aunque a veces la distancia podía hacerla sentir sola, las llamadas y los mensajes de afecto siempre serían el vínculo que conectaría sus corazones, ayudándola a mantener la fe en su amor.